Miren, quiero, antes de ir a la escritura, quiero dar una introducción que yo creo que en esta introducción está matizado o matizada la preocupación que hay acerca de enseñar acerca de esto. Sé que durante todos estos días hemos sido bombardeados por los medios de comunicación de muchas noticias, algunas malas, otras muy malas y algunas otras con expectación, expectativas. Pero yo quiero en esta mañana enfocarme a una de las cosas que creo que en todo el mundo hubo una tensión, ¿verdad?, de darle seguimiento a esto, y lo quiero enseñar desde la óptica escatológica. Hablar de este tema no es fácil, hablar de este tema no es sencillo. Sin embargo, creo que es muy importante que como iglesia pensemos ¿cuál es mi posición y cuál es mi lugar? Sé que muchos han estado hablando acerca de esto. La elección de un nuevo papa no es algo que ocurre todos los días. Es el líder de la Iglesia Católica. Se ha hablado mucho acerca de lo novedoso de su procedencia y de lo novedoso aún de su orden religiosa. Ha suscitado comentarios y de diversa índole, pero me llama mucho la atención, ¿verdad?, que algunos, sin darse cuenta, le estén llamando como algo que es un papa cristocéntrico. Esto me llevó también a ver algunas cosas que empezaron a correr por los medios de comunicación de cuál era la opinión de algunos líderes evangélicos y cuál era la opinión de algunos personajes públicos acerca de este nombramiento. Así que lo intento ver desde la óptica bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Me llamó mucho la atención lo que dijo el líder de la Alianza Evangélica Mundial. Sí, Alianza Evangélica Mundial. Sus siglas en inglés es WEA. Y él ha expresado a través de su secretario una cordial felicitación a Jorge Mario Bergoglio, y él dice que Francisco asume el liderazgo de la Iglesia Católica en una época llena de grandes retos y a la vez en un momento de grandes posibilidades de ver y escuchar de nuevo, fíjese, la obra de Dios en las comunidades cristianas de todo el mundo. ¿Quién lo dijo? Un líder evangélico. Este líder evangélico incluso celebra la alianza, el compromiso y de cómo este nuevo nombramiento de este hombre habla de la justicia y la paz, y en especial hacia aquellos que son perseguidos por causa del evangelio y de los que viven marginados. Hace alusión incluso a las buenas relaciones que se han mantenido con diferentes obispos de todo el mundo. Incluso él lo califica de esta manera como un hombre de oración y un partidario de la sociedad bíblica. Tremendas declaraciones.
sobre todo cuando su posición de él es representar a una comunidad cristiana evangélica del mundo. Ahora, mire también, quiero compartir con usted lo que los líderes de Asiera, así son sus siglas, A-C-I-E-R-A, Asiera. ¿Qué es Asiera? Asiera es la Alianza Cristiana Evangélica de la República de Argentina. Lo primero que ellos dicen, ahora estoy en otro país, Argentina. Ellos dicen: extendemos nuestro saludo a la Conferencia Episcopal Argentina y a la comunidad católica en su conjunto. Y hablan del nombramiento, expresan en su comunicado. Dicen que es un hombre destacado y que establece una relación cordial y de respeto. Incluso dice: oramos a Dios por sabiduría y gracia en virtud de tan alta responsabilidad. Líderes evangélicos opinando. Ahora voy a una opinión de la Alianza Evangélica Italiana. Hizo un comunicado público donde destaca no solamente de dónde viene, del país donde viene el nuevo Papa, sino está hablando de cómo últimamente ha habido ese posicionamiento de coincidir abiertamente en necesidades que van dirigidas hacia el hombre, dice este comunicado. Él incluso dice: podríamos seguir trabajando con esa cordialidad. Creo que nosotros tenemos que tener claramente cuál es nuestra posición como iglesia cristiana. Me llamó mucho la atención lo que dijo el evangelista Luis Palau. Él dijo a un medio de comunicación que se llama Cristianos Hoy, ¿verdad?, con sus palabras en inglés, donde dice que el Papa Francisco es un hombre centrado en Jesucristo y que lee la Biblia y ora a diario. Sigue diciendo que sobre el carácter del hombre, dice, es afable, espiritual y siempre está pidiendo a los demás que oren por él. Destaca también el señor Palau acerca de convicciones firmes que han demostrado su posición como obispo en Buenos Aires. Él dice que por su trayectoria es un hombre que construye puentes. Cuando yo estaba leyendo todas estas cosas que estaban diciendo diversos líderes, yo no sé si la intención principal sea de quedar bien. Yo no sé si lo principal sea como congraciarse, y quizás por esa tendencia que hay de ecumenismo, donde todo se va haciendo hacia una iglesia en común. No sé si estos puentes son a los que se refieren. Y vemos declaraciones como la del mismo señor Maduro o Inmaduro, anunciando que el señor Chávez había influido para que el Papa fuera Francisco, y tonterías de esas que realmente nosotros tenemos que verlo desde la óptica bíblica. Algunas dijeron incluso antes de su nombramiento
que si el Papa era negro, seguramente sería el anticristo. Quizás el día de hoy no me dé tiempo de hablar de esa figura, pero sí me quiero centrar específicamente a lo que la Biblia habla de esta figura, que si bien no lo dice abiertamente, todo apunta a que se refiere a esa iglesia. Es cierto, la Iglesia Católica dicen que tienen 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Y dicen que el 42% de feligreses están en América Latina. Yo creo que es muy necesario darle una revisada a lo que dice la Biblia acerca de esto, y que realmente veamos y consideremos con nuestra fe y que nos ubiquemos en el orden correcto. Porque si usted avanza en las declaraciones de este señor y las escucha, realmente está hablando como pastor, está hablando como un hombre que tiene la fe y la confianza en Cristo. Y entonces esto está creando que con mayor auge se levante el espíritu de error. Quiero compartir entonces en esta mañana esto, y sé que la intención principal es que seamos instruidos aún en estos aspectos. Quiero que vaya por favor al libro de Apocalipsis. Ya nombrar el libro de Apocalipsis, ya usted se dará cuenta que de entrada el tema tiene que ver con un tema de escatología. No me considero un escatólogo. He tratado de ver a la luz de la Biblia dónde están estos acontecimientos, qué es lo que nosotros tenemos que ver y a qué nosotros tenemos que atribuirle este auge. Leo para ustedes del versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús,
Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora vea hacia el versículo 15, ahí mismo, recorra su vista al versículo 15. Dice: y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Las profecías más asombrosas de la Biblia se encuentran en el último libro de la palabra de Dios. Este libro es conocido como el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Quiero decirles que este libro de Apocalipsis fue recibido por Juan el teólogo, y él tuvo una revelación del Cristo resucitado, según lo vemos ahí en Apocalipsis 1:1. Fíjese cómo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 95 después de Cristo. Ahora, Juan el teólogo afirma haber recibido todo esto por mismo Cristo, el mismo resucitado. Así que constantemente en Apocalipsis vamos a ver una serie de visiones del juicio final de Dios sobre la raza humana. Ahora, este acontecimiento del cual habla Apocalipsis 17 y 18 se refiere a una mujer que no podemos pasar por alto. Si es cierto, habla de unas bestias, ahí habla de una bestia, y esa bestia la refiere el profeta Daniel, la refiere el profeta Ezequiel, y cuando a Juan recibe esta revelación, no le llamó tanto la atención el asunto de la bestia, sino lo que más llamó la atención de Juan fue del personaje que iba montado sobre la bestia. Así que el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de qué va a suceder con esta mujer. Incluso cuando Daniel, en el libro del profeta Daniel, habla de esta bestia, Daniel vio esto
600 años antes de Cristo, pero ya había una revelación, ya había una premisa, ya había algo que incluso habla del orden de los acontecimientos, y Daniel habla de las 70 semanas de Daniel. Pero cuando Juan, en el capítulo 17, recibe esto, a él le llama mucho la atención qué está sucediendo con esta persona. La Biblia dice ahí que es una mujer la que cabalga la bestia. Y quiero decirles que durante más de 2000 años, esta misma bestia con la mujer montada ha sido como un foco de atención para diversos estudiantes de colegios bíblicos, de las escuelas de profecía. ¿Por qué? Porque se necesita ver por qué está ahí referenciado esa escritura. Ahora, en los últimos 300 o 400 años, ha habido un surgimiento mayor de a quién se refiere esta mujer. ¿Quién es la gran ramera? Hay que estudiarla, hay que ver qué dice la escritura y irla referenciando en lo que dice la historia, porque también hay que irla ubicando de acuerdo a la descripción, irla poniendo en el orden de la historia hasta nuestros días. Así que lo primero que necesitamos ver es que es una mujer que no podemos ignorar. Incluso los líderes de la Reforma estaban segurísimos que la figura de la mujer estaba representando a la religión en general del mundo. Y que esa religión en general del mundo estaba mayor representada por la Iglesia Católica Romana. Y se referenciaban constantemente a lo que tiene que ver con la figura principal de la Iglesia Romana, que es el mismo Papa. Así que en esta mañana nuestra intención es que usted y yo sepamos qué dice la Biblia acerca de esto y que nuestra fe esté hoy más que nunca fundada en la roca que es Cristo. Porque vienen tiempos donde dice la Biblia que sufrirá la sana doctrina. Vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos de los últimos días. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Estar ciertos, seguros de lo que la Biblia enseña. Porque cuando viene el espíritu de error, es un espíritu que no te das cuenta, pero que de repente empieza a entrar a tu mente y de repente te olvidas del origen del cristianismo. El origen del cristianismo Jesús lo planteó de esta manera: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ahí está el origen, ahí nació. Si bien es cierto, fue confirmado en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, confirmó su iglesia, pero cuando Jesús anunciaba qué era lo que se necesitaba para seguirle, nunca pensó él en que fuera una religión más. Y lo vemos
en la Escritura? ¿Dónde estaban los hombres que profesaban la ley judaizante? En Jerusalén. ¿En dónde estaban? En las sinagogas. ¿Enseñaban todos los días o enseñaban siempre que fuera su orden de enseñanza? Pero cuando Jesús llega, no les dice necesitamos concentrarnos con ellos, sino constantemente les dijo: vamos a Galilea, vamos a Betsaida. Es decir, que Jesús, cuando aparece en la escena bíblica, Jesús no está planteando una religión más, sino lo que Jesús está diciendo es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nunca dijo: yo soy una de las tantas verdades. Nunca dijo: yo soy uno más de un camino. No, él dijo: yo soy el camino, habla de único. Yo soy la verdad, habla de única. Yo soy la vida, habla de único. Así que es muy necesario que tú y yo sepamos qué nos enseña la palabra de Dios. ¿Vienen tiempos de confusión? Sí. Vienen tiempos incluso donde dice la Escritura que se levantarán falsos cristos. Y esos falsos cristos de repente los vemos que se levantan con una arrogancia muy distinto al mensaje de Jesús. Tú y yo no podemos equivocarnos. Si Jesús dijo: toma tu cruz y niégate a ti mismo, Él entonces me está diciendo que no son mis sueños, no son mis anhelos, sino es su sueño de Él y el anhelo de Él. Amén. Desafortunadamente, el mensaje que hoy constantemente se anuncia es un mensaje de estar bien, de tener lo mejor de todo en esta vida. Yo no estoy diciendo que Dios no esté dispuesto a darnos todo, pero viene como consecuencia de obediencia, viene como consecuencia de haberle seguido a Él. Y lo demás dice: os será añadido. Desafortunadamente, muchas veces las personas que nos congregamos estamos siempre buscando la añadidura. Estamos buscando lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y llego buscando la salud, o llego buscando el ser libre de esa enfermedad, o llego buscando el que Dios me libere de mis deudas, o llego buscando el que yo sea libre de otras situaciones. Pero cuando usted y yo leemos la Escritura, es necesario que tú y yo sepamos dónde estamos parados. Si no lo sabemos, si no lo tenemos en cuenta, amados, va a ser fácil que al escuchar el cruce de información y de palabra, seamos engañados. Y es necesario que tú y yo entendamos esa parte donde el Señor quiere que tú y yo reafirmemos hoy más que nunca nuestra fe. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver quién es la ramera. Vamos a regresar ahí. Dice la Biblia, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Por qué se le llama ramera? ¿Por qué no se refiere a la gran adúltera? ¿Por qué se refiere a la gran ramera? Si se refiriera a la gran adúltera, se daría a entender que en algún momento perteneció al pueblo de Dios, pero cuando se le llama la gran ramera, se determina que nunca ha pertenecido al verdadero pueblo de Dios. Así que entonces, en este orden de ramera, ella dice que hace algo ahí. Está sentada sobre muchas aguas. Y dice la Escritura que se ha embriagado, dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En algún momento el profeta Isaías 1:21 se refiere a Jerusalén, se refiere a Israel. Y cuando se refiere a Israel, está hablando de cómo se había convertido en un lugar de adoración equivocada a ídolos y de que cómo había fornicado con diferentes ídolos. Es decir, que cuando la Biblia habla de fornicación o adulterio en la Escritura, está refiriéndose a todo aquello que ha sido cambiado. El mensaje del Evangelio se ha prostituido. El mensaje del Evangelio en su máxima expresión de fidelidad se ha corrompido. Entonces constantemente vamos a encontrar en la palabra de cómo este tipo de idolatría, de hechicerías, se refieren constantemente a una romería, a una ramera, a un adulteramiento de la palabra del Señor. Lo primero que entonces necesitamos ver es que esta persona tiene la primera característica. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero está hablando de una ramera. Y una ramera es del griego porne. Si fuera una adúltera, sería del griego moikte. Pero cuando se refiere a la ramera, está hablando de reyes que han fornicado con ella, pero nunca se refiere a que en algún momento fue parte del pueblo de Dios. Eso lo deja clarísimo en la palabra. No le llama adúltera, le llama ramera. Entonces encontramos aquí como más tarde el mismo apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras. Fíjese, no les llama almas rameras, sino habla de adulteramiento de la palabra, de gente que estuvo en el camino de Dios y adulteró la palabra. Pero cuando Dios se refiere a esta mujer en el capítulo 17, enfáticamente deja el tiempo de ser una ramera. Ahora, vemos ahí en el versículo 15, fíjese cómo estamos en Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si en este momento la iglesia
católica romana tiene que ver con 1.200.000 millones de adeptos o seguidores, estamos hablando prácticamente de la iglesia más grande del mundo. Y cuando vemos cómo se ha prostituido y cómo ha fornicado, cómo ha atraído a pueblos, a multitudes de pueblos, a naciones y lenguas, donde vemos que todo mundo se inclina hacia darle honor, pleitesía a lo que emana de todo lo que se dice ahí. Vemos entonces que tiene un control sobre muchas aguas, sobre mucha gente. Cuando la Biblia habla de muchas aguas, se refiere a multitudes, se refiere a naciones, se refiere a reinos. Y en el versículo 15 dice, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces su primera característica de esta mujer ramera es que está sentada sobre muchas aguas. Eso dice la Escritura. Ahora, si bien es cierto, es la iglesia más grande del mundo, también no podemos evitar lo que los sociólogos dicen en este momento de un lugar donde sucedió lo bíblico, todas esas tierras donde hubo los grandes acontecimientos bíblicos. Quiero decirles que ese es el área menos evangelizada del mundo. En todos esos lugares donde se suscitaron todos los acontecimientos bíblicos, desde Egipto hasta Samaria y todo lo que se vivió en el orden bíblico, esa área no ha sido evangelizada. ¿Y sabes qué es lo que ha sucedido en ese lugar? Ha habido una proliferación, por ejemplo, del islamismo, del hinduismo y los maometanos. Esas religiones representan en este momento casi 2.500 millones de personas, pero en esas tres comunidades religiosas. Pero cuando la Biblia se refiere a esta mujer, está hablando de cuál era su operación, cuál es su ejercicio, qué es lo que hace. Está sentada sobre muchas aguas. Lo segundo está en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Vemos aquí el modo como la mujer va vestida y aderezada, la cual coincide en una forma sorprendente en lo que se ha ido vistiendo todo lo que tiene que ver con el catolicismo romano. Aún dice ahí que estaba vestida de púrpura y escarlata. Y se ha hablado mucho durante estos días de los purpurados cardenalicios. Está hablando exactamente de la vestimenta que están usando. ¿La usaban recientemente? No. Esta vestimenta, hermanos, está desde tiempos antiguos, desde el tiempo del Imperio Romano. Porque mire, ¿qué fue lo que sucedió con Jesús? Vaya por favor a Mateo 27. Mateo 27, 28. Dice la Escritura, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Ya era algo que los romanos usaban.
Ya era algo que les distinguía como sus colores de uso común en todo lo que tenía que ver con su liturgia. ¿Cuál era la razón de ponerle el manto escarlata a Jesús? Era burlarse de él. Vaya por favor a Juan 19. Versículo 2 en adelante. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahora vaya hasta el versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Dice que no solamente está sentada sobre muchas aguas, sino dice ahí cuáles son los colores con lo que viste. La mujer, dice, está vestida de púrpura y escarlata. Este tipo de vestimentas no solamente lo usan esa iglesia, sino también lo usa la iglesia ortodoxa, o también lo usa la iglesia anglicana, que entre los ortodoxos y anglicanos no está definido una postura clara de un verdadero cristianismo. Así que entonces, cuando vemos que no solamente se sentaba sobre muchas aguas, sino era una mujer que vestía de púrpura y escarlata. Este es el color que constantemente vemos entre los obispos, los prelados. Son sus colores que definen su origen. Y si bien es cierto, amados, en lo que acabamos de leer de Apocalipsis 17 y 18, no aparece como tal el nombre a la que nos estamos refiriendo como iglesia, pero todo lo que se hace y en el cómo se lleva a cabo se refiere exactamente a lo que la Biblia enseña en este capítulo. Ahora, vea usted algo más. En tercer lugar, no solamente su vestidura es con un color específico, sino dice la Biblia aquí, en tercer lugar, que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Imagínese el gran aderezo de oro, perlas, piedras preciosas que constantemente se usan en las tiaras, en las mitras, en los pectorales, y que todo esto está tan visible, tan presente delante de todo el mundo. Así que puede ser que en algún momento pueda tener un lenguaje cristocéntrico, pero yo pregunto, ¿cómo hacer que esto se diluya? Si eso es lo que constantemente les ha distinguido. Es muy necesario que usted y yo lo comprendamos en muchos sentidos. Lo comprendamos desde el sentido de lo que tenemos por hacer, porque todos nosotros tenemos familia cercana o lejana que pertenece a ese grupo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una responsabilidad de compartirles el verdadero evangelio, y que realmente nosotros podamos ver con claridad lo que la Escritura
constantemente nos enseña acerca del verdadero Jesús. Y vemos cómo adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, vemos cómo ellos han desobedecido totalmente este aspecto. Porque donde quiera que se paran, donde quiera que se encuentran, siempre vemos sus adornos, lo que prolifera con mayor tendencia y que siempre tiene que ver con lo que la Biblia habla de cómo se viste. Quiero leer para ustedes lo que James Corrin escribió en uno de los código de canons dentro de la misma liturgia romana. Fíjense lo que escribió. Esto lo escribió en 1985. Dice: no hay ninguna iglesia ni ciudad que sea una entidad espiritual, ninguna institución religiosa pasada o presente que pudiera, aunque sea, acercarse a poseer las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Recientemente un diario publicó un artículo que describía solo una fracción de ese tesoro en una sola ubicación. Ese tesoro lo tienen en Francia, en un pueblo llamado Lourdes. Y dice que ese tesoro revelado, dice que fue mantenido durante 120 años, ¿verdad? Durante muchas décadas circuló el rumor con respecto a la colección inestimable de cálices de oro, crucifijos engastados con diamantes, plata, piedras preciosas, donada por peregrinos agradecidos. De todo esto fue llenándose. Algunas de estos oros, piedras preciosas y perlas fueron adquiridas por despojos de muchas maneras. Ahora, sigue diciendo que hay una cuarta característica. Resumo a usted la primera: está sentada sobre muchas aguas. La segunda, la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Tercero, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pero me llama la atención la cuarta característica. Dice que tiene en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. El brebaje de esta mujer, que ofrece a los poderes políticos de las naciones y a sus pueblos respectivos, ¿saben qué es ese brebaje? ¿Saben qué es esa copa llena de abominaciones? Es una mezcla de religión e idolatría. Es una mezcla de símbolos espirituales y ritos paganos. Desde una tribuna visible, por cierto, bastante, pero que es una tribuna sociopolítica. ¿Y qué político no quiere estar en esa tribuna para ser admirado? Se ha disfrazado el mensaje del evangelio y hay una infiltración total de una filosofía humanista. Así que vemos cómo este cáliz lleno de abominaciones ha tenido a muchos pueblos, naciones, reyes, los ha tenido arrodillados. En quinto lugar, dice que en su frente, versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio.
Babilonia la Grande. Fíjese el epíteto que le ponen, Babilonia la Grande. ¿Qué representa políticamente este título? ¿Qué representa? Una nación, representa una ciudad, representa una organización religiosa que responde totalmente a la Babilonia histórica en el sentido religioso. ¿Cuál fue esa Babilonia histórica? Mire, vaya por favor a Génesis, capítulo 10. Ahí está la genealogía. Génesis 10, versículo 10. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Caine en la tierra de Sinar. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo 11 de Génesis? El surgimiento de una ciudad, la edificación de una torre que era contraria a los preceptos de Dios, que era contrario a lo que Dios quería. Ellos dijeron, construyamos una torre que tenga la comunicación directa con Dios. El hombre, ¿qué quiso hacer desde esa torre? Llegar a Dios por sus propios méritos, por sus propios logros. Así que cuando Dios vio el corazón de esta gente que no era correcto, dice la Biblia que Dios mismo descendió. Él mismo descendió. Si usted lee el relato bíblico de Génesis 11, dice la Biblia que Dios vio a ese pueblo tan unido que Él mismo dijo, nada hará desistir a este pueblo. El hombre estaba decidido a hacer una torre. El hombre estaba decidido a construir una forma humana para llegar a Dios. Así que cuando Dios los ve que no desistían, que al contrario se esforzaban por seguir construyendo, dice la Biblia que Él mismo descendió, los confundió y deshizo ese proyecto. Sin embargo, quedó la referencia de Babel, de la Babilonia. Después se le llamó Babilonia, donde incluso tuvo un gran surgimiento en los años 1728 y hubo un florecimiento de esa historia babilónica. Vemos también, regresando a Apocalipsis 17, cuando habla de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, está entonces hablando de un surgimiento de todos los engaños posibles para que la Babilonia se posicione en muchos sentidos. Incluso ellos mismos dicen que el Papa es sucesor del apóstol Pedro. Qué ironía en todo esto. Porque ¿sabe dónde inició o cuándo fue el surgimiento de la Iglesia Católica? Fue hasta el siglo VI. ¿Qué sucedió en los primeros 600 años? En los primeros 600 años lo que sucedió es que un hombre aparentó convertirse al cristianismo. Su nombre es Constantino. Él les hizo creer a los judíos que él podía estar a favor de ellos,
¿Qué fue lo que permitió Constantino que hubiera una mezcla de religión pagana con lo que la Biblia decía? Así que en esa mezcla se fusionaron, en esa mezcla hubo una fusión de ideas, una fusión de hacer una religión donde aparentemente estaba sucediendo las cosas correctas. Más tarde vemos que él había sido totalmente una mentira. Nunca se convirtió Constantino al cristianismo, sí le dio la viabilidad a todas las prácticas. Él mismo se llamó o se autonombró el sumo pontífice. Él mismo se nombró que a él se le tenía que rendir honor y pleitesía. Él mismo entonces empezó a hacer que muchas de las cosas que eran contrarias a lo que él decía, él mandara asesinar. La historia entonces nos cuenta que aquí había una mezcla de lo santo y lo profano. Hasta nuestros días, esa mezcla de santo y profano está en la iglesia tradicional. Esa mezcla de lo santo y lo profano está hasta nuestros días. Hay diferentes presentaciones en todo el mundo de la mezcla de lo santo y lo profano, de figuras que representan supuestamente a la Madre de Dios. En México, pues tenemos a lo que ellos llaman la Señora de Guadalupe. Si usted va a Colombia, está la Virgen de Montserrat. Si usted va a Francia, está la Virgen de Lourdes. Y diferentes presentaciones. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos han tratado es de hacer convenios políticos, religiosos con todas las naciones. Lamentablemente, hermanos, en este matiz de acontecimientos, aún hay un viaje para estar en ese primer nombramiento de esta semana. Y muchos políticos y reyes y virreyes y presidentes de todo el mundo están queriéndose hacer presentes. ¿Por qué? Porque de eso ellos tienen ciertas canonjías de estar proliferando en muchos sentidos con la religión. La torre, para aquellos que la intentaron construir, se convirtió en una obsesión. De la misma manera, en nuestros días existe una obsesión por construir una sola religión. Y constantemente todo lo que existe en las líneas de supuestos puentes tiene que ver como preparar una atmósfera de ecumenismo. Imagínese una atmósfera de ecumenismo, una forma de decir: todos somos hermanos, no importa tu credo, no importa tu Dios. Juan el teólogo le llamó así: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso a Juan le trajo una impresionante desesperación por saber qué es lo que sucedía, qué es lo que estaba diciendo con todo esto, al grado que mire lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 17. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hay una escritura
que encontré en Primera de Pedro 5:13. Y cómo Pedro, cuando escribe la carta desde Roma, él mismo está diciendo algo al referirse a la Babilonia. Primera de Pedro 5:13. Dice la Escritura así. Pedro está escribiendo. ¿Dije primera? Sí, ¿verdad? Es correcto. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro desde esos días estaba observando el incremento de esa Babilonia festiva, religiosa, que se mostraba por todos lados. Vea por favor la última característica de esta mujer. Ya vimos que está sentada sobre muchas aguas. Segunda, que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Tercero, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Cuarto, un cáliz de oro lleno de abominaciones. Tenía escrito algo, era un misterio, le llaman la Babilonia la Grande. Pero vea la sexta característica. Tremendo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran ¿qué? ¿De qué habla esto? De lo que sucedió a través de la historia. Los emperadores romanos se engordaron en la sangre de los creyentes cristianos, ya que persiguieron a muerte a todos aquellos que se resistían a darle culto al emperador como si fuera Dios. Por eso es que cuando Juan ve la visión, él se queda grandemente sorprendido. Pero realmente lo que él estaba contemplando era algo que en un futuro exactamente sucedería. ¿Y cuál era el pretexto? El pretexto era de guardar una doctrina pura, de seguir una unidad religiosa, de rendirle pleitesía al emperador, y por eso eran perseguidos a muerte. De ahí vemos entonces el surgimiento de ese periodo tan sangriento que se llamó la Inquisición. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes, obedientes a Dios y a su palabra, más que a los hombres, aun cuando ellos se llamaban representantes de Dios o vicarios de Cristo, este grupo de creyentes siempre le dieron la gloria y el honor. Y aunque les decían, si en este momento renuncias a tu Dios, saldrás libre. Si en este momento confiesas que el emperador es la máxima, es tu Dios, entonces tú quedas libre. Muchos de ellos llevados también a la hoguera. Miles de personas incluso llenaron o, ¿qué le digo? Tiñeron la arena del circo romano con la cantidad de sangre cuando fueron perseguidos solo por no darle honor y pleitesía al emperador. Ahora, fíjese lo que dice ahí, que la mujer estaba ebria,
de la sangre de los mártires. No dice que estuviera ebria de alcohol, sino que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es un cuadro que a Juan, cuando lo ve, le causa asombro. Es un cuadro horrible. No es solo por sus manos que están rojas de sangre, sino que ella misma dice que está ebria de la sangre, la matanza de inocentes que por razones de conciencia no quisieron ceder a sus demandas totalitarias. Así que esta mujer al final termina tambaleada, extasiada, embriagada con todo eso que había sucedido. Leo para ustedes algo que escribió un historiador católico y comenta acerca de los sucesos que condujeron a la Inquisición española en 1809. Leo para ustedes y dice así: cuando Napoleón conquistó España en 1808, un oficial polaco en su ejército, el coronel Lemanowski, informó que los dominicos, a cargo de la Inquisición, se habían encerrado y bloqueado el monasterio que tenían en Madrid. Cuando las tropas de Lemanowski forzaron una entrada, los inquisidores negaron la existencia de cámaras de tortura. Los soldados inspeccionaron el monasterio y las descubrieron debajo de los pisos. Las cámaras estaban llenas de prisioneros, todos desnudos, muchos dementes. Las tropas francesas, acostumbradas a la crueldad y a la sangre, no pudieron aguantar semejante espectáculo. Vaciaron las cámaras de tortura, colocaron pólvora al monasterio y volaron el edificio. Cuando la Biblia habla de abominación, es la más espantosa por el sistema de la tortura. Así que vemos con mucha frecuencia, aún en este tiempo, como aún cristianos en nuestro país son perseguidos. No se les da el agua que se le da a toda la comunidad. No se les permite ni siquiera enterrar a sus deudos en el panteón de la misma localidad. Ha habido entonces un destierro, de este tipo de muestras de intolerancia. Esto al final ha creado persecución. Leo otro capítulo de otra enciclopedia. En 1936, el obispo Werner de Osnabrück había hablado con el Führer por más de una hora. El Führer era Hitler. Le aseguró a su señoría que no había una diferencia fundamental entre el socialismo nacional y la Iglesia católica. Hitler arguyó diciendo: ¿acaso la Iglesia no mira a los judíos como si fueran parásitos y los encerraba en los guetos? Solo estoy haciendo, exclamó Hitler, lo que la Iglesia ha hecho durante 1500 años, pero más eficazmente. Siendo que Hitler mismo era católico, le dijo a Werner que él admiraba y quería promover el cristianismo. Hablar de esto
Sé que puede ser hasta un cierre muy escueto, que la intención es resumir en mucho lo que la Biblia habla y lo que la historia ha escrito acerca de esto. Sé que la exposición no da lo suficiente, ¿verdad? Pero sí habla de un esbozo acerca de una sombra de la similitud entre lo que se describe en la palabra, hablando de la mujer que cabalga la bestia, y la organización religiosa que ostenta el título de única iglesia verdadera, santa, católica y apostólica romana. No es otra cosa más que una muestra del error. Quiero que vaya, por favor, Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, fíjese, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El anticristo no viene de esta iglesia. El anticristo no surge de ese seno. El anticristo, de acuerdo a la Biblia, dice ahí: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Es decir, cuando el contubernio, cuando la asociación ya no funcione, dice, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿De qué habla eso? De un surgimiento del hombre de iniquidad, de lo que la Biblia dice que es el anticristo. Hay una escritura que nos alerta a todos y que está en Apocalipsis 18:4. Esta escritura está vigente para los que piensan que es lo mismo, que si se habla de Dios es lo mismo, que si cantan las mismas alabanzas es lo mismo, que si reciben el Espíritu Santo es lo mismo. Dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que entonces, cuando oímos como un matiz de ecumenismo, nada más que es un error. Dios, a través de la palabra, a través de la palabra y de los acontecimientos paralelos de la historia, constantemente nos habla de mucho más. Usted mismo puede investigar, informarse, y realmente cuando la Biblia habla en 2 capítulos acerca de esta mujer, es porque entonces hay que ponerle cuidado, hay que ponerlo en la mira. Es algo que nos debe de alertar a todos. Sí importa la iglesia que vayas. Sí importa lo que se predica en la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que aún dentro del mismo cristianismo se enseñen cosas no establecidas en la palabra,
¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Quiero concluir con lo mismo que dije el domingo pasado. ¿Cuál es mi responsabilidad y qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando hablábamos acerca de los últimos días, Efesios 5, versículo 26 y 27. Dice la palabra: la razón de que Jesús haya muerto en la cruz y que esté preparando a una iglesia, dice el versículo 26, para santificarla. Hemos hablado de que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hemos hablado acerca de tomar la cruz y seguirlo a Él. Hemos hablado de negarte a ti mismo. Es lo más difícil. Morir a tus sueños, morir a tus expectativas, morir a lo que tú piensas, para que la gloria y el honor sea para Él. Pero Jesús mismo lo predicó, lo enseñó. Sus apóstoles en todas las enseñanzas lo vemos con tanta vigencia. Y cuando Pablo enseñó a la iglesia de los Efesios, dice así, que Él se entregó a sí mismo por ella. Versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la entrega que Él hizo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No hay otro método. No hay otra manera, es a través del agua, por la palabra. La razón principal de constantemente ver lo que la Biblia enseña, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir la Escritura. Sí hay un ambiente de confusión. Sí hay un ambiente donde todos dicen seguir a Jesús. Usted escucha por todos lados y todo mundo ahora dice Dios te bendiga, pero no dicen a qué Dios ellos se refieren. Algunos incluso han echado mano de la doctrina humanista, donde ellos mismos son dioses, donde ellos mismos determinan, donde ellos mismos decretan, donde ellos mismos declaran lo que ellos mismos creen para ellos. Tiempos de confusión. Pero he ahí donde usted y yo tenemos que tener claro que si Él, dice la Biblia, se entregó a sí mismo por ella, está hablando de su iglesia, para santificarla. ¿Qué es lo que Dios quiere con su iglesia? Santificarla. ¿Qué es lo que Dios quiere con su iglesia? Purificarla. Él no viene por una iglesia metida en una religión. Él viene por una iglesia que dice la Biblia que fue lavada por la palabra, que entendió lo que significaba vivir en santidad y también entendió, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando esto sucede, amados,